Bueno, hola, buenas noches, compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Es un gusto poder estar acá, poder formar parte de esta conversación con Juan, con Rafael, con Julia y bueno, visitar esta hermosa casa brava que nos aloja. Así que bueno, gracias también por la invitación a los compañeros. La idea del día de hoy, de esta conversación, es un poco pomposa, ¿no? O general, ¿no? Que versa sobre qué es una reforma constitucional, y la idea es que podamos hacer un intercambio lo más fluido posible en un momento bastante singular, bastante complejo para abordar y para contar y para pensar y para detenerse alrededor de qué es una reforma constitucional, qué alcances puede tener, y un poco eso es la intención que tenemos. Les decía, como para proponer un punto de abordaje, la cuestión o la problemática de la reforma constitucional es una que tiene que ver con de qué manera pensamos las transformaciones, y habitamos un momento muy complejo, digo, a nivel nacional. Todos los datos que nos llegan son adversos, y no es un gran momento en términos de organización como para proponerle a la sociedad una posibilidad de pensar dinámicas instituyentes que nos potencien, que nos permitan trabajar como quisiéramos, pero no deja de ser una invitación a reformar, es decir, a transformar, a modificar algo, y bueno, eso me parece que es importante destacar. Sin embargo, no tenemos condiciones materiales y políticas deseables, pero bueno, nos toca abordar en un momento de riesgo una tarea de organización y de reflexión que una reforma constitucional nos obliga a poner sobre la mesa. Para los que provenimos de organizaciones sociales, para los que provenimos de las ciencias sociales, el Estado y sus manifestaciones y expresiones jurídicas no crean sociedad, ¿no? La sociedad antecede, la comunidad integra al Estado, contiene al Estado, ¿no? Y entonces un puntito que me gustaba traer tenía que ver con que bueno, estamos frente a la necesidad de pensar una reforma del texto magno de la provincia de Santa Fe, pero pensarlo en relación a la comunidad que lo aloja, ¿no? Y en esa polaridad me parece que hay un horizonte a trabajar en lo más profundamente posible. Pensando en cómo definir o qué es una reforma, no deja de ser una acción de reescritura, ¿no? Por lo tanto, es una acción que trabaja con ideas, que trabaja con conceptos, que trabaja con texto, ¿no? Aborda una doctrina, y es a partir de las doctrinas donde nosotros nos podemos dar un basamento a partir del cual trabajar y profundizar un proceso de transformación anclado en la comunidad. Hay un especialista en la Constitución del año 49 que seguramente va a salir en la conversación. La reforma que el peronismo llevó adelante en el año 49, que fue trabajada por especialistas del derecho y de la filosofía, y Alberto Huela, que era uno de ellos, decía: es deseable que una Constitución exprese el proyecto político de un pueblo. Ahora, el pueblo no es una entelequia ni algo que no cambia, transhistórico y sin modificaciones, sino que el pueblo es algo no inorgánico, ¿no? Es algo que tiene su expresión en términos organizados. Entonces, pensaba esto, ¿no? La acción de la reforma, la invitación a reformar, se da en un contexto, decíamos, complejo, pero tiene que ver con una reescritura, y una reescritura que ponga en el centro, en lo posible, y creo que esa es una tarea,
un proyecto político de un pueblo organizado y de un pueblo que es el existente. Si pensamos que una labor de reforma es buena o mala, dependerá también de la lectura que hagamos tanto del texto, que es hoy el que predomina, y sobre todo de la lectura que hagamos de la situación de cara al futuro. Y avanzando en esto de la cuestión de la escritura, porque no deja de ser, algo significativo. Escribir no es algo que esté siempre asociado a la política y sin embargo implica una acción de escritura colectiva, social, en el mejor de los casos, y creo que estamos frente a una invitación que tiene el riesgo y a la vez el desafío de que puede ser una escritura política para la política, o de que puede ser una escritura social y eventualmente popular si logramos proponer una dinámica de trabajo, una escucha de la sociedad que permita generar los canales, las acciones, las intervenciones políticas que hay que hacer para que en el proceso que esta reforma abre pueda cargar de pueblo, del proyecto popular, del presente y del futuro, esa escritura. Entonces, me parecía que ese era un segundo punto que quería lanzar como para la conversación, y me parecía también como un tercer punto que les iba a leer un textito muy breve que apunté también por parte de Jorge Newton, un intelectual director de la revista Mundo Peronista, que justamente pensando en aquella reforma del año 49 decía: esta reforma, que está inspirada en el deseo de sentar las bases de un nuevo derecho que coloque fuera de la ley la explotación del hombre por el hombre, tiene que condicionar el contenido de una carta magna redactada en la época de la carreta, ¿no?, a las exigencias de la época del avión a chorro. Y me parece que esa imagen, ¿no?, de ya el avión a chorro claramente quedó, ya no es novedad, pero hay otras novedades tecnológicas, otro tipo de realidades productivas, laborales, urbanas, subjetivas, educativas, culturales, que de alguna forma los que estamos tratando de pensar de qué manera cargamos de sociedad esta instancia que se nos propone en un momento tan difícil, me parece que es una tarea que tenemos que abordar. Y bueno, ahí es un poco el punto que me gustaba traer para pensar esto de la reforma como una reescritura popular. Sabemos que puede ser un punto a conversar a lo largo del encuentro, pero bueno, con esto me parece que ya largué algo para la conversación. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un querido amigo de la infancia, dice que yo tengo un criterio escolar de las exposiciones. Y no se equivoca, porque han pasado tantas exposiciones y sin embargo, antes de la próxima, no puedo sino leer, preparar, estudiar. Ese es el concepto escolar primario que me asigna. Entonces, para esta exposición leí muchas cosas. Leí un magnífico trabajo de alguien que no simpatiza con la reforma, que es un reformador del 62, Danilo Quiribarda. Leí un trabajo muy interesante de Diego Giuliano, un trabajo de un compañero Di Giacinto, que es el presidente de la Fundación Villa Manuelita. Me pareció un extraordinario trabajo precisamente, no de la Constitución del 49, sino del proyecto de Constitución del 74, que el último general Perón, ya en mayo, 1 de mayo,
presentó un trabajo de Alfredo Casella y de otras personalidades. Y también un excelente trabajo del doctor Jorge Elizondo, que me parece que es un poco el que más marca lo que yo pensaba decirles. Creí que iba a ser una relativa novedad, no lo es, porque Elizondo lo menciona. Lo único que puedo decir es que lo leí a Elizondo ayer, o sea que no hay ninguna posibilidad que lo haya copiado. Es una cita de Ferdinando de La Salle. La Salle era un pensador de mediados del siglo XIX, alemán. Y se refería a una constitución largamente demorada, que era la constitución alemana precisamente del siglo XIX, que estaba prometida por Federico Guillermo III desde el año 1818 y para mediados del siglo todavía no había sido presentada. Así es como el poder maneja lo que tiene, y así es como quienes no tienen el poder tratan de conseguirlo a trancas y barracas. Ferdinando de La Salle dice básicamente en su obra que es una constitución, es una obra absolutamente deslumbrante. Se puede leer hoy y parece escrita ayer. Dice que las constituciones son mucho más un episodio de la política que un episodio del derecho. Y creo que eso es verdad. Creo que cuando han sido un episodio del derecho, la política las pasó por encima, y cuando han sido solo un episodio de la política, no les ha ido tan mal, que es esta constitución, esta reforma constituyente, sin un episodio de la política. Esto es posible porque alguien juntó la cantidad de votos y de simpatías o amenidades colectivas para poder obtener la ley declaratoria de la necesidad de esta reforma. Eso a mí me genera la obligación de no caer en la trampa, en la trampa que no quiero caer, que es empezar a hablar jurídicamente de cada una de las cosas que podríamos incluir en la Constitución, para terminar diciendo, como dice el doctor Elizondo, al final, ¿para qué tuvimos una Constitución del 62? ¿Para qué tenemos una Constitución del 94 federal si los poderes judiciales provinciales declaran en contra de nuestra propia Constitución, la Constitución de la provincia? Y en realidad es una reflexión que se da a la manera de lo que ha dicho Ferdinando de La Salle. Entonces, yo pensé en lo siguiente, de una manera casual, me cayó a la mano cómo funciona nuestra cabeza, cómo funcionamos todos nosotros, todos, sin excepción. Vamos a suponer que en un cuarto cerrado, en una tarjeta, escribimos una palabra de 5 letras. J, O, espacio, O, N. Entonces, si llevamos 10 personas y le decimos comer, 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 vayan y llenen esa palabra en blanco, van a poner jamón. Si en un 80-87% según los guarismos estadísticos. Más todavía, si llevamos a 10 personas y les decimos lavar, 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 entran a la habitación y ponen jabón. ¿Por qué pasa eso? Bueno, se han hecho fantásticos estudios. Últimamente, esto no es una vieja ciencia, básicamente uno de Kathleen Voss, que establece lo siguiente. Si a una persona uno
permanentemente durante una cierta cantidad de tiempo le da insumos que tienen que ver con el dinero, por ejemplo, en la computadora, un salvapantalla que sea un billete de dólar que va cayendo, o por ejemplo, una lámpara de noche con juegos que tienen que ver con monedas. Se producen tres fenómenos casi en la misma cantidad de personas que les mencionaba antes. Uno, el concepto de dinero se asocia con el egoísmo. Otro, el concepto del dinero se asocia con el individualismo. Otro, el concepto del dinero se asocia con la angurria. ¿Y cómo prueba esto? De millones de maneras, yo le voy a dar solamente un ejemplo. Si usted tiene a la gente, eso se llama priming en inglés, la traducción sería un cebado, de cebar, como lo que teníamos en los autos viejos, que se cebaban los motores. Si se lo ceba al individuo de la siguiente manera, van a ver el resultado. Están cebados con objetos que tienen que ver con el dinero. Alguien finge que se le cae una caja llena de lápices. Entran los que están cebados por el dinero. Le recogen la 10ª parte de los lápices que si no estuvieran cebados. Esa es la manifestación del egoísmo. Cuando los dan, cuando los devuelven al que los perdió, muchos retienen algunos. Esa es la exteriorización de la angurria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestras cabezas, las de todos, funcionan de manera tal que hay una parte que se llama Sistema 1 que no sabemos que está funcionando, pero está funcionando. Y de una manera increíble. Funciona con las neuronas, funciona con la piel, funciona con el latido del corazón, funciona con la transpiración. Esa parte, lo que se llama priming, el priming, lo que le decía recién, eso nos hace que sin darnos cuenta resolvamos ciertas cosas. ¿Por qué esto tiene sentido? Esto se puede leer en un libro que yo les recomiendo como les podría recomendar la Biblia. Se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro escrito por un señor que se llama Kahneman, como un Banco Central de San Lorenzo, Kahneman, que fue hasta el día de hoy el único premio Nobel 2002 de economía que es psicólogo. ¿Por qué? Porque todos estos estudios ayudaron a entender cómo la gente que hace economía usa su mente. Pero también la gente que hace la política. Empiezan a pensar en lo que hizo Bannon con el uso de las cantidades de información, lo que le permitió a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que ganara la votación por la salida, ¿verdad? Es la misma lógica. Entonces, ¿qué sucede? Si todos pensamos con una parte muy importante de nuestra cabeza de esta manera, creemos que decimos las cosas porque las fundamos en el pensamiento, en la lectura, en la sabiduría, en la inteligencia, parcialmente cierto, parcialmente incierto. Esta lógica es una de las lógicas básicas de la inteligencia artificial. Es una de las lógicas básicas de todas las operaciones que se hacen sobre el conocimiento humano. Entonces yo pensaba, antes de hablar con ustedes, voy a contarles de la constitucionalización del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo no? Voy a hablarles de la necesidad de considerar la seguridad colectiva en algo constitucionalizable. ¿Cómo no?
Voy a hablarles también de la defensa al consumidor. ¿Cómo no? Y también les voy a hablar, o sea, yo les estaría hablando de la Constitución escrita, de la sabiduría jurídica de la Constitución. Pero ¿qué pasa? Todo eso necesita de un Estado. ¿Y cómo hacemos si en el orden federal tenemos un gobierno que considera que hay que destruir el Estado? ¿Cómo hacemos para que yo les cuente lo importante que es constitucionalizar, que lo hagamos, la defensa del consumidor si tenemos un presidente que dice que nada ordena mejor que el mercado? ¿Cómo hago para que yo les diga a ustedes que el Consejo de la Magistratura es sublime si después el presidente nombra jueces para la Corte por decreto? Entonces te va a decir, este tipo, ¿para qué nos hace perder el tiempo? Es lindo compartir un sueño. Hablar solamente de esos aspectos sería soñar con que las constituciones escritas se hacen para ser cumplidas. Hay algo que se va a cumplir, y es que se va a poder ser gobernador pudiendo ser reelegido inmediatamente, cosa que hoy la Constitución no permite. Eso sí, todo lo demás, todavía estamos esperando nombrar un defensor del pueblo en el orden federal. Todavía estamos esperando organizar el juicio por jurados en el orden federal. Es innumerable la cantidad de normas de la Constitución federal. Bueno, el trabajo, la casa, ¿no? La vida digna. Indetenible la cantidad, el número de cosas. Yo prefiero decirle, miren, cuando el gobierno federal diga esto, está dando una batalla cultural, está queriendo meterse en ese sistema 1 que en ustedes, sin que lo sepan, los hace asociar una cosa con otra, transformarse en más individualistas, transformarse en mucho más egoístas, transformarse en mucho más mezquinos. Entonces, a mí me parece que este proceso de reforma constitucional es una oportunidad caída del cielo para denunciar todas estas cosas, para que la gente entienda lo que va al sistema 1, y el sistema 1 no se informa, pero después está el sistema 2, y el sistema 2 es la abolición, lo que yo quiero después de pensar 2 veces. Entonces, mi modesto mensaje es que esta es una oportunidad para pensar 2 veces y que no hay que dejarla pasar y que no hay que perderla, porque es mentira que la historia es una vieja historia. La historia nunca es vieja, siempre es presente y es nuestra. Si depende de nosotros, es nuestra. Muchas gracias. Siento un poco de vergüenza hablar después de Rafael, la verdad. Creo que debería llamarme a silencio. Porque además soy visitante y soy la única porteña de la mesa, lo cual es terrible, terrible. Pido perdón. En calidad de persona que se dedica al pasado, a la historia, como traía recién Rafael, mi idea era un poco pensar 3 momentos claves de nuestra historia nacional, ligadas a la Constitución, a grandes rasgos cada uno de estos momentos, porque me parece que habilitan algunas preguntas que nos sirven para lo que está pasando hoy en Santa Fe, ¿no? Mucho de lo que voy a decir ya es sabido, pero me gusta la serie, ¿no? Me parece que en la serie saltan preguntas y problemas que valen la pena. Por supuesto, el primer momento es 1853, ¿no? La sanción de la Constitución Nacional con el texto de Alberdi, bases como borrador de esa Constitución. Si tuviéramos que decir a grandes rasgos cuál es el proyecto alberdiano que está detrás de la Constitución, bueno, rápidamente y muy brutalmente, diríamos que el proyecto de Alberdi es incorporar a la Argentina a la economía mundial capitalista.
Por ende, la norma de nuestra Constitución está orientada a impulsar a la modernización capitalista de la Argentina. Varias cosas de la Constitución van en esa línea. Me interesa destacar una, que es esta llamada teoría del trasplante, ¿no? Teoría del trasplante. Esta idea que compartía Alberdi con muchos de su generación. Alberdi lo va a decir así: en América lo que no es europeo es bárbaro. Con lo cual, la fuerza de trabajo, la mano de obra para desarrollar ese capitalismo en la Argentina no podía venir de los indios y de los gauchos, que eran bárbaros, sino que había que importar mano de obra europea civilizada que iban a venir acá y transmitir sus costumbres al resto de los habitantes. Y me interesa marcar esto porque, claro, la Constitución primera, nuestra, tiene una idea de ciudadano, tiene una idea de ciudadanía que está ligada a ese migrante europeo civilizado, al que se le garantizan un montón de derechos civiles. A eso se dedica el Estado en ese momento, garantizar derechos civiles, ¿no? Propiedad privada, libertad de expresión, de culto, navegación de los ríos, una cantidad de derechos civiles, no tanto los políticos, pero fundamentalmente la idea de que el Estado tiene que garantizar eso y retirarse. Porque en esta Constitución y en el proyecto alberdiano hay una fuerte confianza de que es el mercado el que produce el lazo social, de que es el mercado el que va a terminar de ordenar la vida en común de los argentinos. Donde están los bienes está la patria, decía Alberdi, ¿no? Donde están los bienes está en la patria. Casi como si dijéramos el objetivo primero de la Constitución de 1853 es el crecimiento económico. Si para eso hay que hacer una cantidad de cosas que quizás cuestan un poco, hay que hacerlas, porque ese es el objetivo. 100 años después, casi 100 años después, tenemos la reforma de la Constitución que hace el gobierno de Juan Domingo Perón. Claro, uno diría una sociedad completamente distinta 100 años después. Una sociedad distinta, pero también una correlación de fuerzas distinta, muy distinta. Readaptar lo jurídico a una nueva realidad que estaba efectivamente aconteciendo 100 años después, ¿no? Y además decir esto, 1949, el año que se reforma la Constitución, es un año muy para arriba para el peronismo, ¿no? Es un año muy optimista. Todavía no hay crisis económica, pero además, y esto me gusta decirlo, casi en paralelo a la reforma de la Constitución, Perón da su famoso discurso en el cierre del Congreso de Filosofía, que es la comunidad organizada, ¿no? Después libro La comunidad organizada, y creo que tanto la reforma de la Constitución del 49 como la comunidad organizada son dos textos que tienen que ser leídos, tenemos que leerlos en conjunto, porque son espiritualmente casi lo mismo, ¿no? Y algo de eso me va a interesar decir. Ustedes saben, ¿no? En la comunidad organizada Perón dice, entre muchísimas cosas, que hay una crisis civilizatoria, ¿no? Europa, desde la posguerra, está en crisis. El mundo está en crisis, sin embargo, desde la Argentina y desde el peronismo tenemos una solución a los problemas del mundo, nada más ni nada menos, ¿no? Grandilocuente el presidente Perón, pero claro, la tercera posición es eso, ¿no? Es resolver los problemas del mundo. Bueno, en ese espíritu, reformar la Constitución iba de suyo, ¿no? Iba de suyo. Traje una imagen muy de docente de secundaria, lo que voy a hacer, y muy poco HD, porque traje una fotocopia a color. Esto no va a Instagram. Pido perdón por la calidad de esto, pero la compartí digital después para pasarla. Es una imagen, está toda doblada, encima una vergüenza. Las docentes me entenderán. Es una imagen que aparece en el libro La Nueva Argentina, ¿no? 1949 se le da ese nombre a ese año, La Nueva Argentina, y sacan un libro, el gobierno, librazo, con muchas de estas imágenes explicando la labor del gobierno, el proyecto político del peronismo. Y esta imagen que elegí es una imagen donde está la Constitución de la Nación Argentina y dice así: inclusión de los derechos del trabajador en la Constitución Nacional. Hay otro texto más abajo que no me interesa tanto leerlo, después en todo caso lo buscan, pero lo que me interesa es la imagen porque está la Constitución que, lejos de ser un texto sagrado, ¿no? Intocable, es una Constitución que tiene una cantidad de hombrecitos, ¿no? Que están encima, que se están metiendo, que la están tocando, ¿no? Que la están como haciendo propia. Y estos hombrecitos están metiendo dentro de la Constitución los derechos del trabajador. Y estos hombrecitos además están vestidos de mameluco, ¿no? Es decir, son trabajadores que están haciendo suya la Constitución y la están modificando,
Esto para decir que si en la Constitución del 53, del siglo XIX, el ciudadano es el migrante europeo civilizado, para la reforma de 1949 el sujeto es el trabajador, la trabajadora, ¿no? Hay un cambio ahí notable, hay una ampliación de la ciudadanía incluso. Por supuesto, si en la Constitución anterior el trabajo era un bien intercambiable, una mercancía más, para la reforma del peronismo el trabajo es una función social, tiene una función social. Es algo del orden de lo ético. Si en la anterior lo que regulaba el lazo social y la comunidad era el mercado, en la del 49 quien regula el lazo social es el trabajo y es la comunidad. Por eso el artículo 37 con todos los derechos de los trabajadores, ¿no? Que incorpora esta Constitución, los derechos de la ancianidad, los derechos de la familia, de las mujeres también. Y además una serie de artículos que realmente no los voy a leer porque se va a hacer muy largo, pero recomiendo que se lean, que son, los trabaja también Adriano en su libro un poco, son el artículo 38, 39 y 40 sobre la propiedad privada, ¿no? Que es lo que efectivamente irrita de esta Constitución y lo que hace que enseguida se instaura el golpe de Estado, se derroca esta Constitución, porque claro, se hace algo muy tercera posición con la propiedad privada. Sampay, el gran ideólogo, el escritor de esta Constitución, el gran intelectual detrás de todo esto, va a decir que la propiedad privada no es que se va a abolir, tampoco se va a socializar al estilo soviético, ni capitalista ni soviética, tercera posición. La propiedad privada va a seguir existiendo, pero va a estar subordinada al bien común, a la justicia social. Si en la Constitución anterior el objetivo primero es el crecimiento económico, en esta Constitución reformada en 1949 el objetivo principal es la justicia social. Claro, había pasado el 17 de octubre de 1945 para que esto sea posible, ¿no? Había pasado una correlación de fuerzas distinta para que esto sea posible. Y esto me interesa marcarlo porque tanto la del 53 como la del 49 tienen disputas centrales de fondo, ¿no? La del 53, la batalla de Caseros, sin dudas, ¿no? No puede entenderse la del 53 sin la batalla de Caseros y no puede entenderse la reforma del 49 sin el 17 de octubre de 1945. Voy a pasar a la última reforma, que es la del 94. Decir lo siguiente, es una reforma que no tiene tanto peso político. Diría así, hay otras dos leyes que saca el gobierno de Menem que son mucho más importantes su peso político. La reforma del Estado, ¿no? La ley de reforma del Estado y la ley de convertibilidad. Son dos leyes que marcan mucho más la época que la reforma de la Constitución del 94. ¿Qué sujeto es el de la reforma del 94? Difícil de pensar, ¿no? Difícil de pensar. Ignacio Leukovich, un historiador que tiene un libro muy interesante para pensar los 90 que se llama Pensar sin Estado, dice que él encuentra una novedad en la del 94, que es que aparece por primera vez la figura del consumidor. Ya no migrante europeo civilizado, ya no trabajador, sino el consumidor. Los derechos del consumidor aparecen por primera vez en esta Constitución, artículo 42. Claro, es un problema, ¿no? Es un problema que haya una Constitución que en el centro tenga el sujeto consumidor, sin dudas. Estoy exagerando un poquito, pero a los fines de que se entienda la idea. ¿Por qué es un problema? Dos cosas noto en esto. La primera es, un ciudadano por definición es alguien que tiene derechos, pero que también tiene responsabilidades, ¿no? Que también tiene obligaciones que nos liga con una comunidad, con un orden. ¿Qué obligaciones y responsabilidades puede tener un consumidor? Pagar impuestos, pero hasta eso ya están poniendo en duda. Y pagar impuestos tampoco sería algo que forme trama, ¿no? Que forme comunidad. Entonces, la figura del consumidor tiene ese problema, ¿no? Que es alguien que está satisfaciendo su deseo y su demanda individualmente, pero que en ningún momento puede generar trama, en ningún momento genera comunidad. Por un lado, ese problema que veo en la del 94, y por otro lado, otro problema que es que la reforma del 94 y el artículo 42 dice que todos los consumidores tienen derechos, pero no dice que todos tenemos derecho a consumir. Con lo cual, hay una parte de la sociedad que no va a poder consumir y de eso nuevamente es una vuelta a la del 53, se encargará el mercado, ¿no? Se encargará el mercado de aquellos que no puedan consumir.
Si tenemos que pensar qué hecho, así como decíamos Caseros, la batalla de Caseros para la del 53, el 17 de octubre del 45 para la del 49, qué hecho antecede a la reforma del 94, no está claro tampoco. Porque es más una reforma de la política, es más una reforma, diríamos hoy, de la casta, ¿no? Palaciega, el Pacto de Olivos. Ahora, sin embargo, me interesa darle una vueltita a esto para decir que si hay una reforma del 94 es porque hubo una dictadura. Es decir, es una reforma de la postdictadura, la del 94, sin dudas, ¿no? Tiene a la dictadura acá, encima. Pero algo más quiero decir. Eduardo Rinesi, en un texto, Las lentes de Víctor Hugo, él intenta pensar la democracia a partir del 83, cómo fue cambiando la democracia y la participación popular en las democracias a partir de 1983. Por supuesto, habla de la primavera democrática, el primer momento, pero marca un quiebre con eso. Marca un quiebre, que es los levantamientos carapintadas de 1987. ¿Qué dice Rinesi de eso? Ahí hay un quiebre total, porque el pueblo se había manifestado en las calles apoyando al gobierno democrático en contra de los militares que estaban levantándose, y la actitud del presidente es mandar a la gente a sus casas. Felices Pascuas, la casa está en orden. Que yo voy a resolver el problema en el palacio, entre cúpulas. Que además lo resuelve, bueno, de un modo raro, como sabemos, ¿no? Pero dice Rinesi, en ese mandar a la gente a sus casas, al ámbito privado, desarmar esa movilización, va a, de alguna manera, anticipar lo que van a ser los 90, que es una sociedad desmovilizada. Dice Rinesi, se impone entonces, a partir del 87, una democracia rutinaria, que la democracia es ir a votar y nada más. Bueno, es interesante esto también, pensar a la reforma del 94 bajo un contexto de una sociedad desmovilizada. Y me interesaba pensar esto para dos cosas, para tratar dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué sujeto pensamos para una reforma de la Constitución hoy? ¿No? ¿A qué sujeto se va a interpelar? ¿Qué sujetos se van a incorporar en el texto se puede incorporar en un texto constitucional hoy? Y la otra es que una constitución es también lo que pasa por fuera de su reforma, por fuera, en el campo social, político, y la disputa de poder y la correlación de fuerzas que se dan por fuera. Por eso una reforma constitucional también sería auspiciable, sería interesante, que pueda ser acompañada por movilización popular y participación popular, incluso por fuera de lo que tiene que ver con los proyectos de ley nomenclados, y me parece que a eso también se tiene que convocar en estos meses que vienen, ¿no? Muy bien. Excelente. Bueno, debo decir que odio al que me puso último, porque yo me considero una persona escolarizada, he leído libros, pero me dejaron una posición incómoda. Nada, primero agradecerles a los tres, Rafa, por estar hoy acá, no solamente por el aporte desde tu trayectoria, desde tu conocimiento, sino también, digo, la importancia política de que estés acompañándonos en esta tarea que tenemos, un grupo de hombres y mujeres que tenemos una tarea muy compleja, que es hablar de la Constitución en un momento que creo que, como nunca en la historia, por lo menos de los últimos 40 años de democracia, la Constitución viene siendo tan pisoteada, tan bastardeada, creo que nunca tuvo tan poco peso real. Y por eso agradecerte, porque para nosotros es muy importante, para mí es muy importante que estoy acá, así que un gran aplauso para Rafa. Y también yo pensaba, iba anotando cuando cada uno iba hablando, que también estamos un poco acá haciendo lo que debería estar haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Faltan 15 días para las elecciones y tenemos un gobierno que básicamente está ocultando la propia reforma que impulsó. Y cuando digo está ocultando es porque no generó ni una sola actividad de debate público,
No hay una sola publicidad en radio, televisión, internet que explique qué se vota, cómo se vota. Digo, eso me parece importante señalarlo. Veo que acá hay periodistas en la sala. Digo, ¿cuán democrática puede ser la reforma de una constitución cuya promoción está ocultada por el mismo gobierno? Por eso el primer desafío que nos tomamos de la lista fue: si el gobierno cierra los espacios de discusión, abramos los espacios de discusión. Y por eso esta jornada, por eso la constituyente de la gente que estamos haciendo en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, que son realmente escenas de democracia directa. Yo siempre digo que así debería funcionar la democracia todos los días, porque hace 15 días acá en Rosario juntamos 1.500 personas en el estadio de Provincial, en mesas redondas, donde de forma horizontal y democrática compartía en la misma mesa un diputado nacional con una compañera de un comedor, con el presidente de una cooperativa prestadora de servicios, y entre todos intentábamos meternos en este debate como los trabajadores de Perón adentro de esa Constitución. Bueno, creo que ese sujeto hoy es múltiple, es diverso, vivimos en distintos lugares, tenemos distintos ingresos, tenemos distintas formaciones, pero creo que a todos nos quieren dejar afuera de este debate. Y por eso nos estamos queriendo meter, y por eso conformamos esta lista diversa, pero de unidad. Yo creo que una de las cosas que se viene debatiendo de la reforma es si este es el momento. Algunos dicen estamos en el peor momento por la correlación de fuerzas, por el clima de época, por el gobierno nacional. Y yo creo que todo lo contrario, que estamos en un gran momento para discutir la reforma de una Constitución, porque me parece que es discutir lo que hay que discutir, que es discutir lo que nos trajo hasta acá. Yo creo que hoy tenemos el horrible privilegio en Argentina de tener el primer presidente anarcocapitalista de la historia de la humanidad, que lo digo así como lo dice Milei, porque así de trágico me parece, sobre todo porque tenemos un pueblo rebelde, tenemos un pueblo luchador, tenemos un pueblo que sueña y que no se merece este presidente. Pero digo, si llegamos a esto es porque se han roto todos los lazos que nos unían. Y a mí me parece, sin el conocimiento técnico, sin el bagaje conceptual, que discutir una Constitución es discutir nada más y nada menos que el contrato social, que es volver a discutir cómo repartimos las cargas y los beneficios de la vida en sociedad. Yo lo vengo reiterando, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si está de acuerdo con lo que pone y con lo que se lleva no en términos egoístas, sino con lo que el esfuerzo que le pone en su vida diaria y lo que la comunidad, el Estado, el gobierno le devuelve, el 95% vamos a estar en desacuerdo. Porque si hay un acuerdo es que cada vez tenemos que poner más y cada vez recibimos menos. Entonces me parece que en ese sentido tenemos una gran oportunidad social de dar este debate. Y también tenemos una oportunidad política. No solamente de reconstruir una fuerza después de una derrota, no solamente de volver a levantar esos brazos que están caídos, a levantar el ánimo de nuestra militancia y de nuestro pueblo, sino también de levantar la vara del debate político. Durante el último tiempo se asocia el debate político a la declaración de un dirigente contra otra dirigente, a la opinión sobre la coyuntura del día de ayer. Yo creo que hace mucho que en Argentina no debatimos lo importante, no debatimos un rumbo estratégico. Y un gran peronista como Eduardo Toñoli, que está acá, me enseñó que Perón decía que hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Y la política, en los últimos 10 años por lo menos, se ha vuelto solamente un debate de personas. Y no debatimos nada de las cosas y mucho menos de las ideas. Entonces no es casual que el pueblo nos dé la espalda si nosotros no estamos debatiendo sobre sus cosas y no estamos debatiendo sobre nuestras ideas. Y creo que acá tenemos un gran desafío, que para mí es el desafío de todos los tiempos, que es cómo salimos de la dicotomía entre lo viejo y lo nuevo, cómo salimos de la dicotomía entre la tradición y la innovación, y cómo llegamos a un punto de síntesis para construir ese futuro.
muchos argumentan que esta Constitución que tenemos en Santa Fe es una de las más viejas de la Argentina. Y a mí esa palabra dicha así me suena despectiva. De hecho, con uno de los chicos de comunicación me querían hacer filmar un video que decía, tenemos la Constitución más vieja, y yo digo, decí más antigua, por lo menos. Porque la Constitución que tenemos es una gran Constitución. Tenemos acá a Diego Giuliano, que nos enseña todos los días por qué es una gran Constitución. Pero es una gran Constitución porque una de las cosas que dice como fundamental es que la sociedad santafesina debería organizarse alrededor de la idea de la justicia social. Eso lo dice nuestro actual texto constitucional. Lo cual no solamente tiene un valor histórico, sino que tiene un valor en este presente, donde tenemos un presidente que dice que la justicia social es una aberración. Por eso hay que ir a esta convención a defender lo mejor que tiene esta Constitución. Y por eso también para mí es un orgullo encabezar la lista que construimos con el movimiento que le ha dado los años más felices a la Argentina. Eso para mí es un orgullo y es una responsabilidad, y entre todos estamos construyendo entre todos estamos haciéndonos cargos de este desafío de época, de reformar una Constitución en el peor momento, con un campo político fragmentado, pero creo que es una tranquilidad para todos y todas los que estamos acá y para los que nos están viendo, los que están pensando su voto. Ir a defender una Constitución que tiene como eje central la justicia social, desde este lugar creo que es una garantía de lo que vamos a hacer y de empezar a cumplir los pactos que hacemos. Y yo pensaba con esto que decía Rafa al principio, que introducía esto de la memoria, de cómo funciona el cerebro. Yo el otro día cuando me tocó el privilegio de hablar en Plaza de Mayo, en la vigilia del 24, en una actividad que nos invitaron los compañeros de la Garganta Poderosa, planteaba que teníamos un gran desafío social, que era volver a construir lo que nos unía de este pacto social, y que también había que hacerse cargo no solamente de los gobiernos que no estuvieron a la altura de lo que proponían, sino también de revisar muchas políticas para ver qué sociedad fueron construyendo esas políticas. Y lo asociaba a esto que planteaba Rafa del sistema 1 del cerebro. Voy a ver si entendí bien lo que dijiste. Esta parte más intuitiva, más rápida, que nos hace asociar una cosa con la otra. Y yo vengo planteando hace mucho tiempo, desde que ganó Milei, y lo discuto con muchos dirigentes políticos, y hasta ahora nadie me convenció de lo contrario. Muchos dicen que la sociedad argentina se derechizó, que de repente nos fuimos a dormir un día creyendo en la justicia social y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca, que nos fuimos a dormir creyendo en la solidaridad, en la cooperación, en el trabajo, y nos levantamos creyendo en la competencia, en la especulación. Bueno, yo creo que no funciona así una sociedad. Un resultado electoral no modifica de un día para el otro, sino que creo que lo que hay en Argentina es una crisis de representación política. Ahora bien, y por eso hay que reconstruirla. Ahora bien, yo creo que la sociedad no se derechizó, pero sí que tenemos una sociedad neoliberal, que no es lo mismo ser de ultraderecha que ser neoliberal. Producto de una deuda que creo que tiene nuestro campo, que es trabajar en la sociedad independientemente de si se ganan o se pierden elecciones. Que el neoliberalismo es muy bueno en eso. El neoliberalismo, aunque no esté en el poder del Estado, sigue gobernando muchas de nuestras instituciones, mucho de la conversación pública y mucho del sentido común y de ese sistema 1 que hace que nosotros asociemos determinadas prácticas, determinadas personas, determinadas ideas con determinados valores. Entonces, yo planteaba el desafío que nos pongamos en este debate de la Constitución como, además de poner en el texto cuáles son nuestros derechos, además de poner los institutos por los cuales esos derechos se van a convertir en una realidad efectiva, que también nuestra fuerza política
tome como parte de la autocrítica, ese trabajo en la sociedad se ganen o se pierden elecciones, y cuando se está en el gobierno, generar políticas que den esa disputa en la sociedad. Digo, porque planteaba Rafa, si te dicen comer, 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 va a decir jamón, si te dicen lavar, 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 va a decir jabón. Digo, si durante los últimos tiempos se asoció el ascenso social a privatizar cada vez más aspectos de nuestra vida, digo, hoy ser clase media en Argentina significa tener la cantidad de recursos suficiente como para garantizar la educación privada, garantizarse la salud privada, garantizarse la seguridad privada y, en el mayor de los casos, el barrio privado, que ya es como el final de la rotura de la comunidad. Entonces, ¿cómo no vamos a ser neoliberales si durante mucho tiempo se asoció el ascenso social a privatizar cada vez más espacio en nuestra vida? Entonces, me parece que el desafío que tenemos, que enlaza el debate de la Constitución, la reconstrucción de la fuerza, no solamente para ganar elecciones, sino para transformar esta Argentina, creo que tiene que ver con reinventar esa idea de lo común, de lo que nos une, de lo que no depende de cuánto éxito tenga yo en el mercado, sino que hay un piso mínimo de garantías que, por el hecho mismo de vivir en comunidad y de esforzarse porque esa comunidad avance, esa comunidad me lo devuelve. En educación, en salud, en vivienda. Entonces ahí me parece que tenemos un gran desafío de imaginación política. Porque claramente las formas mediante las cuales eso se garantizaba en un momento, el estado de bienestar, digamos, los años del peronismo, evidentemente esos institutos ya no están dando respuesta. Ese Estado ya no está dando respuesta para este Estado, para esta sociedad del siglo XXI. Por eso, y con esto termino, el gran llamado que hacemos de nuestra lista, y yo a cada lugar que voy, desde con los artistas en la ciudad de Santa Fe que estábamos el otro día, hasta el Poder Judicial, hasta la última unidad básica de Reconquista, de las parejas o de Venado Tuerto, yo lo que los invito es a que activemos esta parte que tenemos media atrofiada desde la política, que es la parte de la imaginación. Si no somos capaces de activar la imaginación política cuando debatimos una constitución, imaginémonos para gobernar 4 años en el medio del caos de que significa un gobierno. Digo, este es el momento para ser creativos, este es el momento para soñar, este es el momento para correr el límite de lo posible, este es el límite para decir lo que realmente queremos y no conformarnos con los que nos dicen que nos tenemos que conformar. Y me parece que ahí tenemos que recuperar, y creo que esta lista lo hace con orgullo, lo mejor de la tradición y lo mejor de la innovación. Decía recién Julia en términos de la audacia de Perón, yo siempre digo, a mí lo que más me fascina del primer peronismo y de Perón es esa audacia de en un mundo bipolar donde parecía que ya estaba todo hecho, digo, solamente había que elegir un bando. La capacidad creativa de decir, no, el mundo está equivocado, no hay 2 bandos, hay una tercera posición. Ese impulso de audacia y de imaginación política, de no conformarse con el tablero como está dado, sino patear ese tablero e inventar un tablero nuevo, a pesar de estar en el sur del mundo, creo que tenemos que ser capaces de tomar esa rebeldía, esa imaginación para construir lo nuevo que viene. Y lo más interesante de ese planteo, más allá de la frase ni yanqui ni marxista, que la podemos discutir, lo más interesante es la filosofía, que es, y creo que esa filosofía de la comunidad organizada es lo que esta Constitución tiene que recuperar. Si algo nos va a salvar del anarcocapitalismo es la comunidad organizada. Igual que como la escribió Perón, obviamente que no. Tomando eso mejor de la tradición, porque básicamente ahí está la resolución filosófica de un problema ultra complejo que es el equilibrio entre lo individual y lo colectivo. ¿Cómo compensamos el individuo, su propio ser en existencia, con lo colectivo? Ese es un debate muy filosófico, muy profundo, y que Perón dio una forma resolutiva de encararlo. Y creo que ese debate es un debate que hoy en la calle está planteado. Porque yo creo que hoy la gente no está de acuerdo con el ultraindividualismo ni con los falsos fantasmas que se generan del estatismo, digo. Entonces me parece que ahí retomar eso de la tradición, combinarlo con la innovación política, me parece que puede ser un gran desafío y un aporte que hagamos desde la provincia de Santa Fe, así como se pensó un aporte a la humanidad desde el sur global, desde la provincia de Santa Fe. Yo creo que lo que estamos haciendo acá en términos de construcción de una fuerza política y del planteo que vamos a hacer a la convención, aportar
a que Argentina encuentre la salida del laberinto en el que está hace tanto tiempo. Y ahora sí cierro con esta frase, que venimos discutiendo mucho cada vez que vamos con algunos compañeros a algunos lugares. Hay una frase muy linda que dice Francisco, que la toma del músico Mahler, que dice que la tradición es la preservación del fuego y no la adoración de las cenizas. Y me parece que ese es el momento que tenemos que hacer. Tenemos que avivar ese fuego de lo mejor de nuestra historia política, de los que pelearon antes, de no aferrarnos solamente a imágenes del pasado, sino animarnos a construir ese futuro, y que en este momento tenemos todo por hacer. Todo está por hacer porque todo está en crisis. Y de los momentos de crisis es donde surgen las mejores ideas. Yo el otro día leía un libro que se llama El espíritu de la esperanza, que lo recomiendo, que es muy bueno, que es muy cortito, y que puso en palabras algo que yo siento hace mucho y que un poco me anima a ir construyendo lo que vamos construyendo. Que dice que la esperanza, que muchos asocian con esperar y con lo ingenuo, bueno, como que tener esperanza es ser un poco ingenuo de que la cosa va a cambiar y sin hacer demasiado. Por el contrario, él plantea que la esperanza es la pasión por lo que todavía no existe. Es enamorarse no de lo que ya está construido, sino que estar enamorado de eso que todavía no existe, pero que nosotros lo podemos hacer. Entonces yo lo que quiero invitarlos es que en este debate de la reforma de la Constitución nos apasionemos con esa Argentina que todavía no existe, con esa Santa Fe que todavía no existe, con este mundo que nos necesita más que nunca y que está esperando que nosotros hagamos nuestro aporte. Así que gracias Rafa, gracias Julia, gracias Adriano, gracias a ustedes por estar hoy acá, creyendo que el mundo todavía se puede cambiar y que algo depende de nosotros. Y ahora hacemos una tandita de intervenciones breves. Gracias. Bueno, todos nos quejamos del lugar que nos toca. Ahora yo, después del político, volver a bajar tampoco es tan cómodo, pero bueno, pensaba esto, la idea es que podamos charlar un poco. Y creo que un punto en común, de tanto de lo que ha dicho Rafael como lo que dijo Julia y lo que mencionaba Juan, tiene que ver con el momento que parece de desmovilización y que sin embargo una buena pregunta que ponía Julia tenía que ver con qué tipo de movilización podemos pensar hoy aprovechando esa puesta de debate en los hechos que tiene que ver con la reforma. Y Juan aludía al desafío de la imaginación política y me parece que ese puede ser un punto clave como para pensar, no solo para no quedar en la consigna, sino para ver de qué manera le buscamos una traducción organizada, ¿no? A mí me tocó trabajar alrededor de lo que fue la estructuración del segundo plan quinquenal y 2 años después de los que decía Julia, que fue el año 49, aquel año feliz, donde se reformó la Constitución y se puso de conocimiento público la comunidad organizada. 2 años después ya Perón enfrentaba un momento mucho más complicado, no solo porque a nivel de cosechas y de restricción externa empezaba a aparecer una serie de problemas, que lo llevó a decir, bueno, ahora ya no es todo color de rosa, sino que nos toca revisar un poco las estrategias y hasta acá repartimos la torta, ahora lo que nos toca es hacerla crecer. Fue eso, 2 años después, el año 51, y en el año 51 se da una convocatoria desde el Estado a que la gente imagine de qué manera y cuáles son las políticas sociales, comunitarias, sindicales que quería integrar en el segundo plan quinquenal. Eso implicó que el Estado se puso a escuchar a la sociedad y se puso a revisar y a disponer a toda una estructura para que la comunidad no solo se exprese, sino que uno podría decir, además se organice, ¿no? Y creo que ahí hay también un desafío de época para agarrar la cuestión de la reforma, pues tiene que ver con cómo hacemos para que
en un contexto complicado, ponemos sobre la mesa una participación política extendida, utilizando la coyuntura. Y nada, un poco también haciendo analogía con lo que traía Julia sobre, bueno, dos sucesos en el mismo año. Yo recordaba que en el año 51 se reforma la constitución provincial de lo que hoy es la provincia de Chaco, que en ese momento era, hasta la constitución del 49, fue llamado territorio nacional y pasó a ser provincia, presidente Juan Domingo Perón, ¿no? Entonces, en ese momento tiene una característica muy singular, o sea, recomiendo ese formato o esa constitución, que es algo bastante olvidado, pero se da en el año 51, tiene esta característica o este punto que me gusta traer como para pensar la participación y algo de qué sujeto político está atrás de una reforma. En el artículo 33, lo que se plantea es que de la Cámara Legislativa, digamos, de la provincia, tenga la posibilidad de ser votada por dos vías. Tanto por la vía, digamos, la mitad de la Cámara por elección clásica, bajo el modelo que todos conocemos, un ciudadano, un voto, y a partir de una estructura distrital donde se cubría todo el territorio de la provincia del Chaco. Y la otra mitad de la asamblea, el voto estaba dado por trabajadores que tenían el reconocimiento dentro de las asociaciones profesionales. Entonces, los trabajadores que se presentaban a votar, se presentaban por un lado con su documento nacional de identidad y por otro lado por su integración a sindicatos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo, por supuesto, esa estructura? Porque también, obviamente, los legisladores o los candidatos tenían también proveniencia sindical, hizo que esa legislatura tenga la mitad una composición obrera, ¿no? Hoy, obviamente, eso es irreplicable, pero sin embargo, porque ese sujeto ya no es tal cual lo pudimos pensar en esa época. Sin embargo, lo que hubo ahí fue una especie de tercera posición, una innovación institucional, una superación incluso de la del 49, es decir, que hay una gradualidad, hay un proceso, hay una acumulación social al respecto, pero lo que me interesa decir es, bueno, ahí había, por un lado, un sistema que no negaba el esquema más liberal, más clásico en términos de elecciones, por un lado, y a la misma vez agregaba una estructura que tenía que ver con la parte más, si se quiere, de la estructura sindical y de los consejos obreros. No era una cosa o la otra, era efectivamente un tercer modelo de democracia. Y creo que ahí hay mucho para pensar. Digo, nos interesaba poner también un puntito sobre la cuestión de la participación popular y sobre de qué manera podemos hacer extensivo y apropiarnos de este momento como para dinamizar no solo instancias de imaginación política colectiva como la constituyente de la gente que están llevando a cabo en distintos lugares de la provincia, sino también instancias que podamos pensar para que eso se refleje en la estructura de la constitución que vaya a salir, porque no está dicho, ¿no?, que la cosa tenga que ser de una sola manera. Así que bueno, un poquito traer esa historia como para charlar. No sé quién quiere agarrar un poco este punto sobre la participación popular y lo que les venga en gana. Rafael o Juan, Julia. Acá está. No es que tenga algo para decir. No quiero dejar de compartir con ustedes dos frases. Una hermosísima, que tiene que ver con la participación popular. La encontré en algún lado en los actos del sábado. Acá dice el cielo que no subestimes las fuerzas del suelo. Extraordinaria frase. Para las fuerzas del cielo, las fuerzas del suelo. Y la otra frase, que es mía, que soy un terrible amargo obrero, digo,
Yo en la Argentina de hoy, pienso el que no se muere de anarcocapitalismo se va a morir de rabia. Pero me ha hecho muy bien venir acá donde todo está ocurriendo y donde la esperanza volvió a tener el afán que tiene que tener. Muchas gracias. No sé bien qué decir, pero no, quería contar esto, que las constituciones tanto de Chaco como La Pampa, Presidente Perón y Provincia Va Perón, sutiles los nombres que se ponían por ese momento, que en ambas constituciones, sí, exactamente, la única verdad es la... Bueno, en las convencionales constituyentes participan por primera vez mujeres. Digo, para pensar también la ampliación en la participación. Mujeres que habían logrado la ley del voto femenino en 1947, primera vez votan en 1951, sin embargo, cuando se discuten las constituciones, se crean las constituciones, tanto de la provincia del Chaco como la de La Pampa, hay mujeres convencionales constituyentes decidiendo, discutiendo y armando las constituciones de su propia provincia. ¿No? Digo, de nunca haber votado a de pronto ser quienes nada más ni nada menos que construyen un texto constitucional. Digo, para pensar también la práctica política del peronismo, que significó una fuerte ampliación no solamente por las mujeres, sino también por los habitantes de los territorios nacionales que no votaban hasta ese momento, pasan a votar. El otro día leía el dato que en las elecciones de 1946 vota el 20% del padrón. No, perdón, el 20% de los argentinos. Cuando se va el peronismo en 1955 lo deja en el 60%. ¿No? Es decir, el peronismo amplía un 40% de votantes en la Argentina. Es una ampliación de la participación muy alta, ¿no? Muy alta. Adriano no lo va a decir, lo digo yo, recomiendo mucho el libro de Adriano, donde piensa este dispositivo que hace Perón en el diciembre del 51, donde lo que hace es convocar al pueblo a llevar ideas para el segundo plan quinquenal, ¿no? Y efectivamente es un impulso a la organización, pero también a esto que estaba diciendo Juan y que también decía Adriano, ¿no? A la imaginación política. No debe haber cosa más potente que un pueblo imaginando su futuro, ¿no? Me parece que no hay cosa más potente que eso, y en esas, creo que son alrededor de 100.000 cartas que llegan, bueno, hay ideas de futuro, ¿no? Hay organización y hay ideas de futuro. ¡Wow! Una potencia enorme, ¿no? Y solo para dejar como pregunta instalada, me preguntaba recién escuchándolos, si una constitución es lo que cristaliza de un momento previo, de una movilización social, de un estado particular de la política, de la economía, o si una constitución también puede ser el motor de cambio, de una transformación, ¿no? Porque me parece que está también esa cosa en esta reforma constitucional, que venimos de un momento donde todo parece estar hiperplanchado. Bueno, quizás esta reforma también pueda ser un motor, ¿no? Sumo una cosita chiquita, después los organizadores nos dicen si ya cuándo vamos cerrando. A ver, esto que plantea Adriano, los que estuvieron en la constituyente de la gente acá en Rosario, no conté dónde lo había visto porque me olvidé, pero fue en el libro de Adriano, que recomiendo ampliamente, es un libro grande así, que realmente es muy bueno, porque están las cartas, yo lo contaba ese día, hay cartas de Rosarino, está el sindicato de Luz y Fuerza, donde le dice a Perón que hay que estatizar la empresa y que tiene que tener control obrero. Desde eso hasta la vecinal Antártida Argentina, cerca de Fisherton, que le manda a Perón una carta diciendo: che, acá se están empezando a levantar un montón de chalet de los ricos y acá hay un montón de tierra, ¿por qué no organizamos un plan, un loteo para que nosotros podamos ir comprando nuestra casa? Digo, o sea, qué revolucionario y qué lejos parece eso, pero qué cercano es si lo podemos crear e imaginar. Digo, en esas cosas es cuando yo digo tenemos que recuperar lo mejor de la tradición, que son cosas que para el público general no se conocen. Digo, que hubo un momento, pensemos que eso con el desarrollo tecnológico de la época, eran cartas que se mandaban a una única dirección, que ¿cómo era la dirección? A la Casa Rosada directamente. Y que Perón tenía la orden de que no es que solamente, bueno,
manden mensajes, como manden mensaje de WhatsApp y vemos. Cada carta se abría un expediente, se estudiaba, se hacía el estudio técnico y se le daba una respuesta, por sí o por no. Por sí, avanzamos, por no, esto no se puede técnicamente, hay que esperar, no sé qué le dirá. Sí, sí. Hola. De hecho, hay muchos legajos del Ministerio de Asuntos Técnicos, se encontraron cerca de 20.000 en el año 2007, que tienen un intercambio y que dan cuenta de que se invitó a la gente a que asistan o que visiten el ministerio correspondiente. El Ministerio de Asuntos Técnicos leía, o sea, es una práctica de lectura del Estado, o sea, el Estado lee a la sociedad, ¿no? Y ahí hay una invención, una incitación y seguramente un forzamiento, porque el Estado no está preparado ni siquiera el de hoy, ¿no? Sin embargo, perdón, digo esto, que veo que leíste bien pero digo que hoy también la disputa, lo decía Rafael, también está jugándose en el plano de la escucha de la sociedad, porque finalmente las aplicaciones, lo que venden, lo que vale de las aplicaciones y de los grandes magnates con los que nuestro presidente de la nación se junta, tiene que ver con que pueden supuestamente captar una determinada información de la sociedad, ¿no? Y ahí la política y el Estado y nuestras instituciones, incluso nuestras organizaciones, nos han quedado obviamente con problemas, lo que no quiere decir que no tengan nada para hacer, que no tengamos un camino por recorrer en ese sentido. Compren el libro, que es buenísimo. Digo, y esta oportunidad no solamente es, porque una cosa es un político escuchando o haciendo que escucha, y otra cosa es poner al Estado a escuchar, a evaluar y a responder. Y para mí no es menor el hecho que te respondan por sí o por no, porque eso también es respetar al pueblo. Yo me acuerdo, otro gran compañero, el Tigre Caballero, siempre decía que la gente no pide mucho, pero pide que le des una respuesta. Y si vos le decís que la cloaca hoy no la va a tener, un apasionado por la obra dura local, si vos no le tenés que mentir, mira, compañero, la cloaca a tu barrio no va a llegar este año, no va a llegar el otro, pero dentro de 3 años va a llegar, el vecino se va contento y se lo respeta porque le está dando su palabra. Digo, en esa idea de no solamente te escucho, sino que te doy una respuesta real, yo creo que el gran problema de esta democracia que tenemos es que hace demasiado tiempo que nadie nos escucha y mucho menos que nos da una respuesta seria. Por eso, bueno, nos inspiramos en el libro, nos inspiramos en Perón para hacer la constituyente de la gente. No, lo que quería sumar en esto de la participación popular, digo, primero es que si nosotros no nos animamos desde nuestro campo a pensar la democracia del futuro, la van a pensar otro y la va a pensar Musk. O sea, hoy el que está pensando la democracia del futuro es Elon Musk. Así. Digo, y esto que vos planteabas, la lógica del algoritmo, la lógica de la inteligencia artificial, digo, que hoy la gente dice no solamente ayer veía un video de un influencer, no me acuerdo el nombre, que decía que usaba la inteligencia artificial como psicólogo. Y el pibe decía, pero me entiende. O sea, no solamente me escucha, me entiende, dice, porque va aprendiendo. Entonces yo le voy contando las cosas que me van pasando y eso lo va acumulando y después me responde, cuando yo le cuento algo nuevo, lo ata con lo anterior y el pibe estaba convencido de que lo estaban entendiendo. Se sentía entendido y comprendido en su fuero más íntimo por una máquina, por ponerlo así en términos. Digo, qué lejos estamos, digamos, como Estado, de poder llegar a volver a enamorar ese corazón de ese pibe que hoy se siente comprendido por una máquina. Entonces, me parece que ese esfuerzo de imaginación y ser audaces, proponer cosas que parecen una locura. Cuando vos contabas lo de las cartas de Perón, incitar al pueblo a que pida más de lo que tenía. Hoy conozco a muchos políticos profesionales y la mayoría te dirían, no generemos falsas expectativas. Todos los que estamos en ámbitos políticos, esa respuesta de no hagamos nada, no vaya a ser que la gente quiera algo más de lo que tiene. O no generemos un antecedente que después vengan otros a querer lo mismo. Digo, hay una diferencia del nivel de dirigencia política y de lo que piensa, lo que sueña y lo que propone. Entonces digo, muy cortito, nosotros estamos proponiendo algunas cosas muy concretas que no son cosas que inventamos nosotros, pero que en Argentina tienen muy poco uso, como por ejemplo la consulta popular.
el referéndum revocatorio. Digo, la consulta popular como un elemento básico de decisiones importantes que trascienden las gestiones de gobierno, que nunca se le consulta al pueblo sobre ese tipo de decisiones. Digo, Uruguay, no estamos hablando de países nórdicos, Uruguay lo usa permanentemente al mecanismo de la consulta popular. Yo el otro día me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, para una decisión que claramente afecta a generaciones futuras, como la toma de deuda del FMI, primero de Macri, después la renegociación de Alberto y el nuevo préstamo ahora, en vez de que hayan sido por decreto, sin consulta o con el Congreso, se le hubiese consultado al pueblo si estaba de acuerdo o no en una política que excede... Con los medios tecnológicos que tenemos, además. Podría ser lo que quieras. Digo, yo estoy seguro que la respuesta hubiese sido no en todos los casos. Hubiese sido no con Macri, hubiese sido no la renegociación de Alberto y hubiese sido no ahora. De hecho, yo lo decía en un programa el otro día y unos periodistas copados del palo, cuando yo proponía la consulta popular como método, me decían, bueno, pero ojo, porque si vos ahora preguntás, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, la sociedad te va a decir que sí. Entonces yo decía, pero bueno, entonces que somos democráticos y creemos en nuestro pueblo cuando nuestro pueblo piensa como nosotros, pero no le damos la palabra y lo censuramos cuando piensa distinto. Esa desconfianza en el pueblo también la tenemos nosotros. Digo, entonces nos tenemos que animar a decisiones importantes, plebiscitarlas de cara a la sociedad. Y un elemento que queremos sumar ahí, que mis compañeros de lista no sé si estarán de acuerdo, yo calculo que sí, y si no los comprometo públicamente, sobre todo me interesa la mirada del doctor Giuliano, que es como mi vara entre la imaginación política y la audacia y la locura, ¿no? Giuliano es como que pone una vara. Voy a citar, para equilibrar un poco la balanza, a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo dice que las constituciones, usted me dirá, compañero Diego, que las constituciones tienen que tener un tiempo de vigencia. Que cuando reformamos la Constitución tenemos que poner un artículo que diga que en un periodo de tiempo se tiene que volver a reformar la Constitución. No esperar una correlación de fuerza, que un gobernador llame, que se den los votos. Entonces ella propone que una Constitución debe renovarse cada 30 años. Porque 30 años es el tiempo de una generación. Y que cada generación tiene derecho a escribir su propia Constitución. Por eso, si mis compañeros están de acuerdo, vamos a proponer en esta convención que haya un artículo que ya en el día de hoy llame adentro de 30 años a una convención del futuro para que mi hijo Lucas, que está por ahí, que tiene 6 meses, cuando tenga 30 años, tenga el derecho de debatir y no tenga que esperar a que un gobernador tenga la suma del poder público para convocar a una convocatoria amañada, secreta, y que las próximas generaciones tengan derecho a construir el futuro. Dos conceptos para las trampas del poder en términos federales. El primer concepto es la modernización reaccionaria. Todo el día modernizan de manera reaccionaria. Quieren hacer creer que la idea es absolutamente moderna y como sociedad nos llevan a la Edad Media, a la autocracia monárquica. Entonces, ese concepto es un concepto interesante para ver lo que quieren vendernos, ¿no? Además del temor que esa frase implica, porque así era la lógica estética del nazismo. Era modernización, por el amor por la tecnología, reaccionaria, porque llevaba al anillo de los nivelungos, a una cosa que no existía. Y el otro criterio es la nostalgia restaurativa. ¿Vieron cuando dicen, no, porque cuando éramos el primer país del mundo, nunca fuimos el primer país del mundo, y cuando éramos el octavo, se dictó la ley 4144, la ley de extranjería, una monstruosidad, la ley Cané.
el de Juvenilia, que también, para quedar bien con la oligarquía, sancionó o impulsó esa ley. Entonces, la nostalgia restaurativa es decir, cuando la Argentina era fantástica, no. El que la pasaba bomba era Macaco Álzaga Unzué, que fue el que hizo que alguien dijera rico como un argentino. No, como un argentino no, como un argentino como él, cuando había vacas para llevarse a Europa. Y las vacas costaban, hoy no tenemos el parecido de una vaca de 1900. Entonces, ojo con la nostalgia restaurativa. Es mucho más restaurativa que nostalgia. Nada más que eso. ¿Pero cerrás vos? Bueno, Juli, vos, algo más. Bueno, nada, yo creo que, nada, como para ir cerrando la conversación, me quedaba en el tintero esto, ¿no? De el proceso de convocatoria de aquellas cartas fue algo que propició la reunión, propició una proyección colectiva y la verdad que, contrario a lo que se ha dicho históricamente sobre el peronismo, no es que Perón tuvo después demasiado control sobre lo que pasó con esos vecinos del barrio tal que se juntaron, ¿no? Creo que fue algo que sucedió y que después eso también seguramente ha formado parte de la gran historia de la movilización social que nuestro país tiene y que, bueno, que nos toca poder dimensionar para los tiempos que corren hoy. Y ahí creo que está un poco la tarea de nuestro trabajo, apostando en todo caso a agarrarnos de la oportunidad que esta reforma planteada en los términos que está planteado nos pone como para que podamos hacer una estrategia popular de otro orden y bueno, propiciar los sueños que nos merecemos. No mucho más y si quieren... Gracias, Adriano. Bueno, volver a agradecer a Julia, a Rafa. Simplemente agradecerles por estar hoy acá, invitarlos a todos y a todas a que intentemos convencer a la mayor cantidad de gente posible estos últimos días, pero de verdad que yo creo que el 13 de abril, que es esta elección, creo que no es el final de esta etapa, sino que creo que puede ser el inicio de un proceso distinto de la política de Santa Fe. Yo realmente estoy muy orgulloso de esta lista que conformamos. Creo que está a la altura de la desesperación que hoy tiene nuestro pueblo por no ser avasallado, por ser escuchado y fundamentalmente encontrar un canal donde poder vehiculizar esa bronca, esa angustia y esa frustración que siente con lo que pasa todos los días y al mismo tiempo parece que no pasa nada. Digo, la apuesta que estamos haciendo con esta confluencia, la apuesta que estamos haciendo cada vez que vamos a un pueblo, ayer estuvimos en Laguna Paiva y nos perdimos el partido y estábamos con los compañeros charlando sobre una constitución, mientras Argentina le metía 4 goles a Brasil, o sea, más extraterrestre no se consigue. Sin embargo, digo, las palabras de esos compañeros, estaba Facu ahí, la verdad que eran emocionantes. Eran emocionantes los compañeros diciendo esto es lo que hay que hacer, hay que ir pueblo por pueblo, de abajo para arriba, nos tienen que escuchar, queremos ser escuchados, queremos ser protagonistas y es emocionante realmente cómo hay veces que llegamos a un lugar, parece que están los compañeros con los brazos caídos, hacemos una ronda de presentación, nos volvemos a entusiasmar, nos volvemos a llenar de ganas porque somos militantes y estamos convencidos que las cosas se pueden cambiar. Esta es una gran oportunidad para activar ese músculo, esa fibra que tenemos todos los militantes, pero también para sacudir en el buen sentido a nuestra sociedad, para que no nos conformemos con esto. Sabemos que es fundamental construir una alternativa porque por más malos que sean los gobiernos, si nosotros no construimos una alternativa, no vamos a poder salir de esto. Por eso yo celebro toda la gente que vino hoy acá a pensar en el futuro y hay quienes dicen que en esto que venimos charlando de cómo vamos creando lo nuevo, cómo vamos buscando caminos, que hay una diferencia muy grande entre los pueblos que están en búsqueda de algo
y los pueblos que creen haber encontrado algo y están preocupados por no perderlo. Unos tienen esperanza y los otros miedo. Bueno, tenemos que construir esa esperanza, la podemos generar. Este pueblo ha salido de situaciones como estas y peores que estas, por eso yo confío en mi pueblo, en mi gente, en todos ustedes. Así que vamos para adelante. Gracias de verdad por estar hoy acá y a meterle con todos los últimos días de campaña. Muchas gracias, los quiero mucho.